Ya en la tarde, ¿no? Ya en la tarde, llegué como a las 5:30, 6 de la tarde. Y ahí me senté en la puerta del edificio que tiene, por cierto, unos escalones, y vi cómo empezaron a llegar muchos estudiantes por la avenida principal de acceso aquí a la Plaza de las Esculturas, y después empezaron a llegar contingentes de soldados. Me quedé yo esperando porque algunas personas me dijeron que el edificio probablemente lo abrieran en la tarde, se abría para La entrega de para la entrega de pasaportes, lo cual no sucedió. Yo me quedé ahí hasta que empezó a anochecer, y ahí sentado en el edificio me tocó, ya pardeando la noche, me tocó oír cómo sobrevolaba un helicóptero aquí en la Plaza de las Esculturas, y posteriormente a esto empecé a oír la balacera. Yo no vi las luces de bengala, únicamente vi sobrevolar el helicóptero y la balacera. Cuando empieza la balacera ya no había luz del día, luz natural. Me dio mucho miedo y vi gente que empezó a correr por San Juan de Letrán hacia Garibaldi. Yo también corrí porque además había mucho gas lacrimógeno, no se podía respirar. Y luego aquí, saliendo de la plaza, había un retén de soldados con bayoneta que nos impedían el paso, pero éramos tantos que corríamos que nos pudimos escabullir entre ellos. Llegué a una calle más adelante que se llama, creo que Luna. Había otro retén, logramos pasarlo y seguimos corriendo. Yo y otros muchachos llegué hasta la plaza de Garibaldi, donde había otro retén por Garibaldi que ya nos dejó pasar, ya no nos impedía que corriéramos. Yo seguí corriendo, en algunas partes me paré, llegué hasta lo que es el Salto del Agua, creo que la calle se llama Izazaga, y ahí me senté en una fuente que hay ahí en este cruce, y ahí me quedé, no sé hasta qué hora de la noche, se me hizo noche. Yo vivía en Ecatepec, estaba yo recién cambiado de Ecatepec, porque antes vivía yo aquí en Tlatilco, aquí por Cuitláhuac, Colonia del Gas. ¿Y cómo fue que te pudiste regresar esa noche hasta tu casa, hasta allá, hasta Pues San Carlos? yo tengo vagos recuerdos de esa noche por lo asustado, tanto que me asusté con todo eso. Yo permanecí ahí sentado un buen rato en la fuente del Salto del Agua, y después empecé a caminar hacia Chapultepec. Digo que lugar porque ahí empezó la manifestación el 26 de julio de los contingentes universitarios de la izquierda, que luego van a coincidir con la manifestación de los politécnicos, ¿no? Que iban, creo que de acá, del casco, en el inicio del movimiento estudiantil, ¿no? Ahí en Salto del Agua, digo, ¿en qué lugar? Fue el punto de reunión. Sí. Pero ¿a qué horas llegaste hasta allá, hasta donde vivíamos? Pues no me acuerdo, yo lo que alcanzo a recordar es que caminé sobre Avenida Chapultepec, no sé hasta dónde, y después caminé hacia Buenavista, que era donde estaba los camiones que estaban ahí. La base de camiones de San Carlos que tomábamos. Sí, allí en Buenavista salían, la parte de atrás de Buenavista. En la colonia Guerrero. Llegué ahí, a Buenavista, y no recuerdo si todavía había autobuses que me llevaron a San Carlos, ahí ya no recuerdo. La cosa es que yo llegué en la madrugada. ¿Y qué te dijeron cuando llegaste? ¿Que no llegabas? ¿Nadie pensaba que podías haber estado aquí? ¿Nada? Ni mi papá, ni mi mamá. ¿No se enteraron? No se enteraron. No, porque andaba siempre de vago en la calle, por eso. Bueno. Mis hermanas Siempre estaban ya dormidas incluso. ¿Y algunas veces ya habías llegado así, tarde? Sí, sí. Ya. Sí, igual a veces incluso más tarde, ¿no? Más tarde. Llegaba, pero esa vez llegué.
a la casa, no comenté nada. No, tampoco comentaron nada tus hermanas, tu mamá, tu papá del movimiento de lo que había sucedido, la masacre nadie estudiantil. se había dado cuenta, o sea, nadie se dio enteró. cuenta. No. Nadie se dio cuenta. Al día siguiente, en la televisión, que era lo que yo tenía acceso, no recuerdo haber oído radio, no se habló nada de Como si no hubiera existido el 2 de octubre. Sí, bueno, esa era la tónica. Porque de lo que se hablaba era de las olimpiadas, del entrenamiento, de Vera Chablasca, de la gimnasta esta. Sí, de eso se hablaba. No, y controlaban los medios de comunicación, los noticieros con Guillermo. Y se le dificultó mucho terminar su carrera porque sus documentos Habían desaparecido. Él termina su licenciatura y no tiene un comprobante, una cédula profesional que le ampare como terminado sus estudios. Entonces él empieza a ejercer bajo estas circunstancias y le empiezan a manipular sus ingresos, su salario en las empresas donde trabajó. Para no darle el crédito, y el sueldo que correspondía que merecería, ¿no? como ingeniero químico. Ese tipo de testimonio, ¿no? Para mí que es completamente insólito, ¿no? Yo no sabía de un tipo de historia como esta que estás tú ahorita testimoniando, ¿no? Contando. Pero sí, pues, hubo de todo, ¿no? En el 68, incluyendo qué bueno que lo estás contando, ¿no? Y bueno, pues este es mi testimonio con este país y este sistema muy importante, ¿no? Represor. De hace 50 años, Alejandro. Así es. Sí, que esperemos que se haya ya extinguido, ¿no? Sobre todo a partir del 1 de julio de este año, ¿no? Pero bueno, yo que ya... Sus verduras, etcétera, ¿no? Era fantástico. Y luego, el éxito de las colonias populares. Acaba de salir, por cierto, un libro en el siglo XXI, que Graco Hernández es el autor, no me acuerdo el título. Pero La noche interminable. La noche interminable, lo recomiendo fantásticamente. ¿Por qué? Porque él nos muestra el otro lado del movimiento, que es el lado popular. Una colonia pobre, ¿verdad? Una familia pobre, cómo se ve involucrada en el movimiento. O sea, qué fantástico. Entonces, ese fue el movimiento. Ahora, ¿qué pasó como el corazón de todo era político? Había que solucionar el pliego petitorio, esa era la clave del conflicto. Pues el gobierno se negó. ¿Por qué se negaba el gobierno? Hoy lo puedo ver con mayor claridad. En aquella época, tengo que decir que éramos tan ingenuos, tal vez ingenuos, éramos jóvenes. Nosotros creíamos en la ley. Es más, si ustedes leen el discurso del 27 de agosto del ingeniero Alberto Castillo en el Zócalo, fue una defensa de la ley y de la Constitución, y fue un reclamo a las autoridades para que cumplieran la Constitución. Entonces, como ven, todos creíamos en que la protesta, que era una protesta pacífica, podía tener éxito, porque teníamos Estado, teníamos autoridades sensibles, y en un momento dado se iban a acercar a negociar con nosotros y se iba a solucionar el pliego petitorio. Por ejemplo, nosotros, Raúl Álvarez y yo, platicábamos y decíamos, bueno, de los 6 puntos que nos den 2 o 3, y le bajamos la huelga. Pero ¿qué pasa si ganas el movimiento? Pues obviamente lo vi y después al paso del tiempo le dije, recuerdo que traías un suéter verde. Traías un suéter verde. Y me acaba de enseñar una fotografía donde aparece con su suéter verde. Pero eran nuestros compañeros recién llegados que se iban a incorporar a nosotros, que de alguna manera ya habíamos ejercitado lo que era la izquierda universitaria. Aquí está. No tenía barba blanca ni cabello blanco, pero una mirada de adolescente soñador.
Y bueno, pues así se fue nutriendo. La escuela era pequeña, nos conocíamos prácticamente todos, y la izquierda universitaria era poca. Pero habíamos hecho un ejercicio ahí en la facultad de formar un partido estudiantil que se llamaba PES, Partido Estudiantil Socialista, donde teníamos nuestras células y discutíamos y confrontábamos nuestras ideas, y empezamos con todas las movilizaciones de protesta y de apoyo al movimiento pacifista en Estados Unidos y en el mundo, de rechazo a la guerra de Vietnam, que nos parecía un pueblo heroico. Nosotros que habíamos recibido la influencia de la Revolución Cubana, que veíamos como paradigmas a Fidel, a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, ¿verdad?, que eran verdaderos símbolos de saber enaltecer y rescatar la dignidad humana. Entonces, influidos por todo eso, fuimos capaces de ensayar aquello que se llamó después las brigadas, y haberlas convertido en un instrumento de agitación. Sí, y yo no me retracto. Si nos decían que éramos unos agitadores, efectivamente éramos unos agitadores, porque había que sacudir el estado de cosas, había que responderle a ese estado, un estado o partido de estado donde de manera confabulada, ¿verdad?, cada sexenio salían camadas de hombres enriquecidos a costa del pueblo mexicano. Una enorme complicidad, una enorme impunidad para el saqueo económico, pero sobre todo para garantizar que nadie protestara y mucho menos que nadie se organizara en contra de ese estado de cosas. No se movía una hojita de un árbol si no lo autorizaba y lo permitía el PRI, el señor presidente, que eran intocables. Por eso, durante todas esas marchas que se ejercitaron durante estos días llenas de vigor y días de combate, como esa tarde del 26 de julio, que nos fuimos al centro de la ciudad a manifestarnos y empezamos a ver que la población nos daba el apoyo. Toda esa tarde y esa noche fueron de combates para regresar a Ciudad Universitaria a organizarnos. José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución. A fines de julio, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. La represión policíaca en contra de una simple reyerta entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de una preparatoria privada iba a encender la mecha de un descontento más profundo. Al día siguiente de la alevosa agresión de los granaderos a las manifestaciones del 26 de julio y que se extendiera al antiguo barrio universitario de la ciudad, los estudiantes de economía del Politécnico desconocen a los líderes charros del FNET, Federación Nacional de los Estudiantes Técnicos, se organizan en comités de lucha, convocan a la huelga general y piden la desaparición del cuerpo de granaderos. En los días ulteriores, en todas las escuelas se va a manifestar, sobre todo después del bazucazo a la Preparatoria 1 en la madrugada del 30 de julio, el mismo repudio a las organizaciones estudiantiles tradicionales, a la represión policíaca y a la violación de los recintos universitarios. Las asambleas se suceden en Ciudad Universitaria. Revueltas comienza a acudir y a participar en ellas desde esos primeros tiempos. Este texto data de esos días. El 13 de agosto se realiza una gran manifestación desde el Politécnico hasta la Plaza de la Constitución. La solidaridad aumenta. Ese mismo día se realizan manifestaciones en varios estados de la República. El 12 se había decidido en asambleas continuar la huelga hasta la resolución de las demandas del pliego petitorio. En los periódicos se suceden declaraciones de apoyo por parte de intelectuales. El Consejo Nacional de Huelga precisa en esos días que el diálogo con las autoridades para resolver el pliego petitorio deberá efectuarse en forma pública. El 27 de agosto se desarrolla una gran manifestación que
que culmina en el Zócalo. Se lanza la consigna de permanecer allí en espera del diálogo con las autoridades. A la 1 de la mañana del 28, el ejército ataca y dispersa a los manifestantes. El mismo mediodía, el gabinete organiza en el Zócalo, con empleados públicos, un acto de desagravio a la bandera, porque los estudiantes habían izado una bandera rojinegra. Los empleados obligados a ir manifiestan su descontento y se solidarizan con los estudiantes. El ejército interviene entonces con carros blindados y ataca a la gente ahí reunida. Entre el 28 y el 31, la represión prosigue con distintos grados de violencia en contra de las escuelas. El informe presidencial del 1 de septiembre era esperado con gran expectación, pues Díaz Ordaz estaba obligado a manifestarse de una manera más o menos abierta la posición del gobierno frente a los acontecimientos. El 18 de septiembre a las 22 horas, el ejército ocupa Ciudad Universitaria, arrestando a los que se encuentran ahí. El día 23, el rector Barros Sierra, como protesta, presenta su renuncia, pero el 23 la Junta de Gobierno de la UNAM decide no aceptarlo. El 26, el rector retira su renuncia. Durante este periodo, aunque ya había manifestado signos de descontento contra los líderes sindicales y de simpatía con el movimiento, la clase obrera empieza realmente a solidarizarse con los estudiantes. Se manifiesta el germen de una movilización en ciertos sindicatos. El 27 de septiembre se desarrolla un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Se anuncia la formación de un comité de lucha de los vecinos de Tlatelolco. El día 30 se efectúa una manifestación de madres contra la represión de que son objeto los jóvenes y el pueblo en general. Ese mismo día, el ejército sale de Ciudad Universitaria. Se suceden mítines en la explanada de CU. Ya existen órdenes de aprehensión contra los miembros del Consejo Nacional de Huelga. El 2 de octubre, mitin en Tlatelolco, en el que participan contingentes obreros, sangrienta y feroz represión del movimiento. En este lugar se encontraba la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional. En 1968 era centro neurálgico de protestas. Una intensa, trágica y corta vida de 4 años tuvo la vocacional 7 en su sede de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la cual concluyó con su ocupación militar y la represión sangrienta, aún por aclarar, contra los estudiantes 9 días antes de la masacre del 2 de octubre de 1968.